Walter Rescue, este prohombre de nuestra provincia, de nuestra patria, tanto en lo eclesial como en lo civil. Y este es el día también que la Santa Sede ha dispuesto que sea el día litúrgico de la memoria del beato. Hay una característica muy importante que acá en Catamarca le tenemos un particular cariño al beato, ya sea en las escuelas, por decisiones de los distintos gobiernos en los años pasados, se ha ido difundiendo la figura del beato. Y está metido también en el corazón de cada catamarqueño, que hubo muchas personas, comisiones que han trabajado en la difusión del conocimiento de esta figura, de su obra, de su persona. Y ese ejemplo que es para todos acá en Catamarca y en el país, como creyente, como ciudadano. Es muy importante esto, y también a lo largo y a lo ancho de nuestra patria va cobrando también particular trascendencia la figura, el ejemplo de nuestro querido beato Manuel. Así que es muy importante que vayamos celebrando cada vez mejor esta memoria, que la necesitamos, porque en la vida es necesario tener modelos, ejemplos. Los modelos, los ejemplos son muy importantes porque uno tiene cómo cotejarse, y los modelos que uno tiene más cercanos nos ayudan a acercarnos más a Jesús. Porque cuando nos planteamos el seguimiento de Jesucristo, nos parece muy lejano. Él es Dios, todo es perfecto en Él, evidentemente que nos parece inalcanzable. Pero hubo hermanos nuestros a lo largo de la historia, tanto mujeres como varones, que han sabido aceptar el desafío personal de una santidad de vida, de este seguimiento de Jesús, configurándonos con sus ejemplos, con sus enseñanzas, y de esa manera la vida de cada uno de nosotros también que se vaya configurando con Jesús. Dice el Concilio Vaticano II en Gaudium Spes 22 que el misterio del ser humano solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado, es decir, de Jesucristo. Porque el patrón de medida, el modelo en el que el Padre Dios miraba para crear al ser humano era su Hijo. Entonces hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. De allí que cuando viene Jesús a la tierra nos muestra de un modo tangible cómo tenemos que ser nosotros, seamos varones, seamos mujeres. Todos somos hijos e hijas de Dios. Por tanto, es valioso que acá en Catamarca este día sea un día feriado en el que podemos dedicarnos mejor a meditar sobre esta figura. Y para pensar si es que realmente lo tenemos o no lo tenemos en cuenta a la hora de decidir nuestro modo de vivir como creyentes y como ciudadanos de este mundo que estamos transitando. Y evidentemente que el Beato Manuel Rescue a nosotros nos ayuda a podernos plantear como un gran desafío el vivir una vida coherente, una vida auténtica como cristianos. Porque la tendencia que tenemos todos es a disociar. Cuando paso las puertas del templo, soy cristiano. Cuando salgo a la calle, me olvido de que soy cristiano. Y obramos de otra manera. Así que tenemos como dos libretos a la hora de actuar. Yo recuerdo con algunas profesiones que escuché a algún profesional en concreto que cuando uno le planteaba, digo, pero si esto está totalmente
Ese es el gran mal que tiene nuestro catolicismo. Vivimos una dualidad, tenemos una doble personalidad. Y muchas veces ni cuenta nos damos, porque nos creemos que somos buenos cristianos. Es muy raro escuchar a un católico que diga soy mal cristiano, raro. Cada uno suele ensalzarse, ¿no? Y no es bueno. No es bueno que nos mandemos a ensalzarnos, sino todo lo contrario, que nos reconozcamos que somos pecadores, necesitados de la misericordia de Dios, necesitados de una conversión permanente, de mente y de corazón. Y esta fiesta del Beato nos puede ayudar en eso, a plantearnos esto. Hemos escuchado la palabra de Dios. En el texto del Evangelio, Jesús nos plantea que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no parecernos a aquellos que dominan sobre otros. Aquí habla de los reyes, de los que tienen poder. No nos podemos comportar de esa manera. Estamos todos tentados a ponernos por encima de otros y a dominarnos. ¿Cuántas veces, por querer tener poder, vendemos nuestra dignidad? Es muy común eso. Vendemos nuestra dignidad por tener poder, por acceder a un cargo mayor, ubicarnos mejor, y eso es muy triste. Entonces Jesús dice que los reyes de las naciones dominan sobre ellas, los que ejercen el poder sobre el pueblo los hacen llamar sus bienhechores, pero entre ustedes no debe ser así. Miren lo que nos plantea Jesús, algo totalmente contrario a lo que estamos acostumbrados a ver o acostumbrados a practicar, lo contrario. Y este texto ha sido elegido precisamente por esta figura que tenemos en el Beato. Él no ha sido un dominador, y eso que le tocó ejercer cargos públicos como diputado aquí en Catamarca, y él no se le subieron los humos a la cabeza, no se comportó como tantos otros contemporáneos a él, que lo que buscaban solo era el poder, acomodarse, dominar. Mostró otro ejemplo y bregó por eso, e incluso se asqueó y se tuvo que ir. No soportó tanta incoherencia de sus contemporáneos, sus propios paisanos, esos que se decían devotos de la Virgen, porque en aquella época también se decían devotos de la Virgen, pero obraban al margen de la fe, obraban por intereses mezquinos, y decidió irse. Pidió a las autoridades religiosas que lo trasladaran lejos. Incluso soñó ir a vivir en Tierra Santa, que estuvo ahí un tiempo, pero lo hicieron salir, lo hicieron volver, porque él quería configurarse cada vez más con Jesús, no caer en la tentación del poder de este mundo, de la fama, del honor, de las glorias. En una ocasión, cuando él venía desde el norte hacia Catamarca, lo esperaban allá en el Portezuelo para hacerle un gran homenaje, y él se enteró del camino y les atravesó el glaciar por otro lado, no quería llegar ahí. ¿Se dan cuenta? Hay que evitar las honras fútiles, esas que son pura vanagloria. Buscar los aplausos del mundo no sirve. Por eso Jesús lo plantea, que nosotros, el que quiera ser el más grande, que se haga el último, y el que quiera ser el primero, servidor de todos. Y Jesús mismo dice: ¿acaso no me reconocen ustedes como Señor? Y lo soy, pero yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, no como el que se hace servir, sino como el que sirve. Ese es el paradigma, queridos hermanos, para todo católico, no es solo para los frailes, es para todo bautizado. Jesús, cuando habla acá, habla a los que lo siguen, a todos los que lo siguen, que lo escuchan. A eso les dice, como a nosotros hoy, que nosotros tenemos que estar en medio de los demás con espíritu de servicio. Y este es el gran
nos deja. La oración colecta nos habla de la humildad del beato. Humildad. ¿Quién es el humilde? El humilde es aquel que reconoce el señorío de Dios en su vida y que se reconoce que es un pecador, y era típico de leer tantos escritos de él, sobre todo el diario de su vida. Él se reconoce un gran pecador, el beato, es un gran santo, porque por dentro existe la lucha que es contra la soberbia, contra la vanidad, contra el orgullo, contra la autosuficiencia, contra la vanagloria. Es una lucha personal y él la tuvo que pelear, y a tal punto la pelea que quiere un lugar donde él pueda tener más facilidad para poder vencer esos demonios que tenemos adentro, que nos llevan a ensalzarnos a nosotros mismos, a creernos más que los demás. Y se destaca en el beato la humildad. Su mamá, después de haber hecho esa promesa, cuando él nació casi para morirse y que lo bautizaron de urgencia, hizo un voto, y después de los 5 años ya le vistió el hábito franciscano, y se ve que ese gesto de la madre, que este niño, como niño y después como adolescente, supo aceptar, supo capitalizar, le fue ayudando a formar ese deseo de ser humilde, a ejemplo de Cristo humilde, obediente al Padre, como escuchábamos en la recitación del Salmo, ¿no? He aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad. Ese es humilde. ¿Qué es lo que tengo que hacer cada día? La voluntad de Dios, no la voluntad mía o la voluntad de los otros, o la voluntad de este mundo que está lejos de Dios. No, hacer la voluntad de Dios. Dice el Salmo, que se lo atribuye a Jesús después, la carta a los Hebreos: me diste un cuerpo como el que tenemos nosotros, el cuerpo humano. Y he aquí, Dios, que con este cuerpo quiero hacer tu voluntad, porque por supuesto como Dios le sale perfecto hacer la voluntad del Padre, porque es perfecto Dios, pero en su naturaleza humana tiene la dificultad. Hay un límite que se revela la naturaleza, eso que es nada en relación a la naturaleza divina, pero no se revela. Nosotros nos rebelamos también contra la voluntad de Dios tantas veces. Entonces el salmista pide a Dios y quiere disponerse siempre a hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es el camino de nuestra santidad, es el camino de nuestra realización personal, es el camino para encontrar la verdadera y duradera felicidad, hacer la voluntad de Dios. Y ese es el humilde, y eso es lo que hizo el beato Mamerto, y estuvo siempre al servicio. Miren cómo en tiempos difíciles de mediados del siglo XIX, él seguramente le tocó ver cabezas en picota acá en la plaza, porque era muy común que te decapitaban y te ponían en una picota. Bueno, seguramente que la vio y que le habrá dolido mucho tener una patria donde no éramos hermanos sino enemigos, que también sucede hoy. Quizá no ruedan las cabezas físicas, pero a muchos los andamos decapitando con la crítica, con la murmuración, con la calumnia, y se decapitan las famas de las personas. Por más que sean pecadores, no tenemos ningún derecho a difamar a nadie. Bueno, lo mismo. Y en ese contexto, él se dispuso a ponerse al servicio de pacificar a la sociedad. Y por eso él, cuando le ofrecieron esto de predicar acerca de la Constitución de 1853 que se publicaba, y él aceptó. Primero se resistía, pero dice: lo voy a hacer, y lo hace con ese espíritu de ser él, un hombre joven de 27 años, será alguien que proponga a tantos adultos que habría allí, proponerles que hay que obedecer a la ley. Esa ley donde ponía como fundamento de toda esa ley a Dios, fuente y razón de toda justicia y verdad. Dios, eso está en la Constitución. Y qué poca bolilla le damos a Dios para
se apoya en esa docilidad en hacer la voluntad de Dios. Y lo tenemos que hacer hoy también. Eso es lo que nos constituye a nosotros como nación. Jesús nos propone entonces tener un espíritu de servidores. Y si ustedes tienen devoción al Beato, por favor, no imitemos en eso. Que no sea solamente tener devoción al Beato para ir a manguear una curación. Que lamentablemente reducimos tantas veces nuestras súplicas solo pidiendo un favor puntual, cercano, pero no el de nuestra santidad, no el de que seamos santos ciudadanos. Qué bueno que ese milagro se diera acá en Argentina, que ese milagro lo consiguiera el Beato para todos nosotros, que en Argentina todos nos sepamos hermanos, que nos respetemos, que nos ayudemos, que cooperemos los unos con los otros. Ese es el propósito de venerar a este hermano nuestro que supo ser alguien dócil a hacer la voluntad de Dios. Y hoy lo hagamos también, lo necesitamos. Nuestra patria necesita de hombres y de mujeres que tengan el talante de este hermano nuestro. Y no es que era un superhéroe, tuvo que luchar como cualquiera de nosotros, no crean que le fue fácil. Tuvo que luchar en sí mismo y luchar también en el entorno que le toca vivir, pero lo hizo con la mansedumbre de Jesús, lo hizo con las disposiciones de Jesús, lo hizo confiando en la gracia de Dios, y entonces todo se puede dar. Y nosotros hoy tenemos la dicha, somos los que estamos transitando esta etapa de la historia, ya acompañados con la figura del Beato Mamerto como Beato. ¿Cuántos que antes de nosotros han trabajado mucho por esto y han soñado verlo como Beato, trabajando tanto tiempo y no lo vieron? Nosotros lo estamos viendo. Quiere decir que para nosotros es una gracia especial. Y cuando Dios otorga una gracia, también mide los frutos. No crean que es la gracia porque juega con nosotros, sino todo lo contrario, da gracias especiales para que nosotros respondamos mejor a su voluntad. Y entonces tenemos este compañero de camino con su intercesión en el cielo para que nosotros de verdad seamos santos. Y decía el texto de la carta a los Efesios que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, y por tanto si hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y nosotros tenemos que hacer visible, tangible esta realidad, que los que somos bautizados formemos de verdad un solo cuerpo, que sinchemos juntos, que trabajemos juntos, que caminemos juntos. Esto de la sinodalidad que lo vienen escuchando tanto, que el Papa nos propone, el estilo de vida que tiene que tener nuestra iglesia, sinodal. Pensar juntos, decidir juntos y hacer las cosas juntos. Eso es la idea de un cuerpo. Imagínense, yo tengo estos 5 dedos en esta mano, y si estos dedos cada uno hiciera lo que se le ocurre, no me servirían para nada. Pero si trabajan articulados, me sirve. Yo puedo tomar algo con mis manos, si responden a las órdenes del cerebro. Ahora sí, cuando uno le da la orden, uno se dobla para un lado, el otro no se mueve, no me sirve. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a trabajar articuladamente. Y dentro de la comunidad hay muchos carismas. Cada uno de nosotros ha recibido dones especiales de Dios que hay que ponerlos al servicio de todos. Cuando Dios te otorga una gracia, lo tienes que poner al servicio de la comunidad. Entonces le pidamos al Beato Mamerto que nosotros lleguemos con la ayuda de la gracia, con la ayuda de la intercesión de Él, lleguemos, como dice la carta a los Efesios, a ese hombre perfecto. ¿Cuál es el hombre perfecto? El humilde, aquel que hace la voluntad de Dios. Ese es el perfecto, en todo momento, y también en los momentos difíciles hacer la voluntad de Dios.
que el real esté siempre en lo profundo de nuestras vidas personales,